Estamos en el tercer bloque del Camino TV y tenemos que darle la bienvenida al arquitecto del Camino en TV, ¿sí? Muy buenas tardes, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? El arquitecto José Luis Arias hoy nos trajo un micro hermoso. ¿Vos tenés en cuenta la belleza de la ciudad, es decir, de tu casa? ¿Tenés en cuenta que hay muchísimas personas que la ven diariamente? Yo creo que no tenemos en cuenta eso, José Luis, nosotros los santafesinos. ¿A vos qué te parece? Claro, precisamente las imágenes que trajimos hoy tienen que ver un poco con eso, ¿no es cierto? Yo digo particularmente lo que tiene que ver, las fachadas de las casas que conforman la ciudad van a ser vistas por muchos miles de personas a diario, ¿no es cierto? Sea por la calle, sea por la vereda. A diferencia de lo que ocurre en cada una de las viviendas, donde va a ingresar seguramente poca gente, ¿no es cierto? Reitero, la fachada debe de alguna manera, sumar a lo que es la imagen de la ciudad y está permanentemente vista, ¿no? Permanentemente a la vista en relación a cómo está resuelta, ¿no? Y esa imagen ayuda a tener una mejor ciudad, a que nos visiten muchísimos más turistas. No te olvides que Santa Fe turísticamente nos llama mucho la atención, pero sí en convenciones y en congresos Santa Fe es pionera en toda la República Argentina, así que es importante la fachada. Hoy vamos a hablar nada más que el exterior de algunas casas de aquí de la ciudad, ¿no es así? Exactamente, esa es la idea, hacer un análisis rápido, un análisis exclusivamente arquitectónico, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta consideraciones ni de tamaño de la vivienda, ni de antigüedad, ni mantenimiento, ni digamos la situación económica que la genera, un análisis exclusivamente arquitectónico según lo que es mi parecer, ¿no? Exacto, y sobre todas las cosas, ¿sabés también cuál es el mensaje para vos que nos estás viendo? Que es importante que si tenés la decisión, si tomás la decisión, si la familia se agrandó, si querés hacer alguna ampliación, siempre tenés que llamar a un arquitecto. En este caso, José Luis Arias, te lo recomiendo porque está aquí parte del equipo y es un excelente profesional, pero muchas veces, José Luis, tenemos miedo a que nos cobra a lo mejor un poco más caro o que es muy caro el arquitecto, entonces nos vamos a otro tipo de profesionales, ¿no es cierto? Sí, o efectivamente, o en determinado momento directamente se prescinde del profesional, entonces, de alguna manera también esto se ve reflejado en las distintas imágenes que traemos, en relación a uno percibe cuáles son las viviendas que han sido trabajadas, han sido elaboradas por un profesional y cuáles de alguna manera se han ido resolviendo por la intuición o por el impulso exclusivamente del gusto del propietario, ¿no es cierto? Exactamente, eso lo vas a ir viendo en las imágenes que inmediatamente Martín nos pones la primera, ¿claro? Vamos a la primera, es una imagen de una casa antigua refaccionada, ¿no es así? Sí, esta es una vivienda de Barrio Sur, es un, digamos, creo que hay una resolución bastante interesante en el sentido de los colores utilizados, un color ocre, un color claro, un color más claro, y hay una composición bastante acertada en el sentido de que logra determinar dos cuestiones. Una, el estilo que puede haber tenido hace muchos años seguramente esta vivienda, ¿no es cierto? Respetó el estilo, digamos. Respetó el estilo, y lo otro que indudablemente se ha hecho una refacción, una remodelación a nueva recientemente, ¿no? Entonces verdaderamente conjuga bien ambos estilos, ¿no? Esto de las aberturas más altas, las molduras y demás, ¿no? Y esas sobre puertas todo, antiguas claro, de todas trabajadas, las sigue manteniendo. exactamente, ¿no? La única puerta distinta es el portón, se ha bajado la altura y se ve el corte, digamos, de la moldura, y el color distinto tiene que ver precisamente por el hecho de que no tiene rejas, como el resto de las puertas y ventanas, ¿no es cierto? Pero creo que es una buena resolución, un color sobrio y una combinación con un color un poco más claro, ¿no? Y esos adornos que tienen siempre las casas antiguas es como que está resaltada en un color un poquito más claro. Exactamente. Sí, que le da belleza al frente. Sí. Muy linda vivienda. Vamos a la segunda.
Bueno, aquí ya vamos con un clásico de los 70. Claro, una resolución totalmente distinta a lo anterior, independientemente, como decíamos al principio, de lo que puede ser el tamaño o la disponibilidad económica para resolverlo, pero se ven, bueno, ese salpicret de piedritas, ¿no es cierto?, y cerámicos, un zócalo de cerámicos, que en principio yo siempre digo, no hay nada que a priori sea bueno o sea malo, sea lindo o sea feo. Pasa que meterse en ciertos terrenos, ¿no?, particularmente con ese tipo de cerámicos y demás, es difícil llegar a una buena combinación, ¿no? De alguna manera es elegir un camino un poco difícil, ¿no? Como digo, de llegar a una resolución feliz, ¿no? Esos cerámicos es un poco más, me da más la sensación de un interior, de una cocina que sí, de un frente, pero se sí, usaba en los años 70. Sí, en una época se usaba Y, bastante. y ese salpicré también que es muy difícil También. de limpiar. De limpiar, sí. El paso del tiempo realmente se le nota mucho y bueno, no queda así, ¿no es cierto? No, se va notando. Se va notando. Se va oscureciendo, va incorporando humedad, hollín y demás, ¿no? Y es muy, muy difícil de limpiar. Vamos a la tercera. Bueno, acá... es una construcción más nueva, José. Sí, lo que resalta fundamentalmente es el color, ¿no? Este color verde, un color verde chillón realmente, más allá de disposición de aberturas, más allá de algunos elementos que por ahí no han sido demasiado cuidados en relación a la fachada, pero indudablemente ese color es difícil de hacer una combinación, ¿no? Sobre todo con el tema de las tejas francesas, que son un color verde musgo, si se observa más o menos en la pantalla. Es difícil realmente hacer una buena combinación, esto que decía al principio, ¿no? En principio, más allá de que pueda haber colores más fáciles o más difíciles de entrar o meterse con determinados colores, es muy difícil de llegar a una buena resolución, ¿no? Entonces es un tanto chocante verdaderamente. Para un exterior ese color me resulta chocante, como decís, pero en el interior lo he visto que queda muy bien, porque es como que hace como el blanco, como que no te hace te agranda, digamos, sí. la habitación o... Sí, está bien, sobre todo si está bien tratado. Muchas veces también he visto en los interiores esos colores, pero pasa que a lo mejor una habitación tiene este color, otra habitación tiene otro color totalmente distinto, chillón y demás. Entonces no es por ahí buena la combinación. Sí, en interiores sí lo he visto, pero te reitero, depende también con cómo se va armando respecto del total, ¿no? Lo del conjunto. Vas combinando, digamos. Sí, exacto, sí. En el interior. Y otra de las cosas, si volvemos 2 segundos, Martina, la imagen, José Luis, veo, digamos, en el frente de la casa, humedad, y en Santa Fe, José Luis, la humedad es realmente es un dolor de cabeza para cada santafesino, es algo que tenemos que estar luchando continuamente. Sí, es un problema. Incluso la humedad, digamos, puede derivar de distintos factores, sea por una humedad de cimiento, sea por una falla en las capas aisladoras, sea por una condensación de vapor interno, porque a lo mejor la habitación no se ventila en forma natural lo suficiente, entonces con el paso del tiempo cada vez aparecen manchas, hongos y demás. Entonces, en definitiva, esto va creciendo con el tiempo. Si no hay un mantenimiento adecuado, lógicamente no tiene un camino reverso, cada vez se notan más estos problemas, ¿no? Y José Luis, para dar una idea, digamos, mantener la casa es importante. ¿Cuál sería el tiempo? Es decir, lo ideal, como hemos charlado, es a medida que surge el problema. Sí. Pero cada 2 años, cada año, yo tengo que ahorrar o tengo que disponer de un dinero para poder tener la casa. Sí, esto es variable, uno puede ir visualizando, digamos, cuáles son los problemas, porque incluso al tener distintos componentes la vivienda, no todos van envejeciendo o van asimilando el paso del tiempo de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay paredes que requieren un mantenimiento, digamos, en función de lo que visualmente se va viendo, que va apareciendo humedad o que se va descascarando y demás. En el caso de las aberturas también varía según se trate de aberturas de chapa o aberturas de aluminio, aberturas de madera. Indudablemente cada una tiene su propio ritmo de envejecimiento
y la necesidad del mantenimiento, ¿no? Y el caso de la humedad, José Luis, es importante hacerlo en el momento que surge, ¿no es cierto? Ya sea abajo, arriba, es decir, y ver la causa. Sí, sobre todo la causa. Te diría que es lo más importante, dar con el diagnóstico exacto, porque de esa manera se va a solucionar el problema, porque muchas veces sucede que se hace una reparación, no es la reparación adecuada, no es la reparación que requería la vivienda, entonces el problema al poco tiempo vuelve a subsistir, ¿no? Es importante, vuelvo a repetir, que llames a un profesional. Martín te va a poner los datos del arquitecto José Luis Arias. Una consulta no molesta, ¿no es así, José Luis? Lo que Sí, necesiten por supuesto, en humedad, en refacciones, en poder a dar un diagnóstico también, ¿no Sí, es sí, cierto, sí, José? sí, un diagnóstico, aparte sin ninguna clase de compromiso, digamos, ¿no es cierto? No. Exacto, pero es importante que nuestra vivienda, el exterior al menos que estamos hablando hoy, sí, tenga una linda fachada, porque charlábamos fuera de aire con José Luis, que es importantísimo en el sentido de que hay ciudades en Argentina que realmente el exterior, el jardín, las veredas, una de esas ciudades es San Juan, y turísticamente es muy bello y atrae muchísimo, y es importante como santafesinos que nosotros cuidemos nuestro espacio. Empecemos desde casa, ¿no es cierto? Sí, yo creo que esto que vos nombrás a otra ciudad, yo creo que es inclusive una cuestión, te diría, de tipo cultural, porque uno ha visitado distintos lugares y ve que indudablemente en la idiosincrasia de la gente, en muchos casos hay hasta, te diría, una sana competencia y hay hasta una cierta premiación en relación a quien tiene, digamos, el espacio más cuidado, ¿no? Esto sucede en algunas comunidades, en otras no, hay una total desaprensión, un total abandono de lo que es el espacio verde, en algunas circunstancias, y te reitero, creo que en algunos lugares esto se nota mucho más, ¿no? Se nota mucho más y vuelvo a repetirte, turísticamente atrae muchísimo trabajo el de embellecer nuestra ciudad, que no depende solamente del municipio, sino que realmente depende de nosotros. Así que si tenés alguna refacción que hacer y estás pensando en agregar o quitar de tu vivienda, es importante que llames a un profesional. Seguimos con la siguiente imagen. Bueno, esta es una vivienda cercana a la anterior, ¿no es cierto? Ahí se puede, lo que vos podés visualizar es distintos elementos, podés visualizar una especie de zócalo alto de lajas, una pared de planta baja de un color rosa pálido, un elemento aparentemente de revoque con un color más fuerte, ¿no es cierto? Y una terminación de una planta alta con ladrillos vistos. Más allá de que esto puede implicar o puede significar que ha sido construido a lo mejor en distintas etapas, uno por ahí puede pensar que en una primera etapa se construyó la planta baja, algún tiempo después se hizo la planta alta, pero digamos no hay una correspondencia de uniformidad respecto de la vivienda, cuando el problema, digamos, causando un problema que cuando se empiezan a utilizar tantos materiales, ¿no es cierto? Realmente se hace muy difícil lograr una uniformidad o algo, en definitiva, que tenga una belleza por su forma, por su terminación, por su color, ¿no? Aparecen varias casas, digamos, en la misma vivienda, ¿no? En la misma casa. Exacto, es el ejemplo que dábamos al principio, que a lo mejor con el mismo dinero se hubiera unificado la estética de los dos, de las dos viviendas, es decir, de la planta baja como de la planta alta. Claro. Es el ejemplo que estábamos hablando al principio, José Luis. Y creo que es incluso un buen ejemplo de arquitectura, digamos, no profesional, donde de alguna manera el propietario lo va haciendo en distintas etapas y según su parecer, ¿no? Exactamente. Es decir, que yo el arquitecto lo puedo tener, por ejemplo, José Luis, yo quiero refaccionar mi casa, pero no cuento con el dinero suficiente para hacer el total de la refacción. Igualmente te pueden seguir llamando y podés seguir siendo el arquitecto, es decir, paran en un momento y después vuelven, no es cuestión. Exactamente. En esto hay distintas alternativas, porque vos podés decir, bueno, llego hasta determinado avance en función de una misma idea, la idea ya queda plasmada, de decir, bueno, esta va a ser la idea una vez que esté terminada la vivienda. O bien la otra de decir, se completó una etapa y aún inclusive cuando el profesional sea distinto
respecto del que hizo la primera etapa, el profesional debe saber, tiene que saber, tiene la obligación de ver cuáles son los elementos que se rescatan para que haya esta uniformidad de la que hablamos en la obra, ¿no es cierto? De que no sean, que no, de alguna manera que no quede como este ejemplo, que parecen obras distintas, casas distintas. Exacto. Como profesional tenés la obligación también de hacerlo, Sí, ¿no? sí, sí. Es sí. una cuestión Sí, de sí. profesionalidad. Sí, sí, por supuesto, sí, totalmente. Es lo mismo que cuando Totalmente. vamos a visitar un médico y después cambiamos, el médico te pide todo, Te hace todas un las... diagnóstico distinto. Exacto. Es decir, que es una cuestión de profesionalidad. Vamos con la siguiente, Martín. Bueno, a diferencia de las anteriores, acá se ve, digamos, indudablemente una mano de obra, un material y una resolución profesional, ¿no es cierto?, de un profesional, con la tradicional o el tradicional uso de lo que es el ladrillo visto aquí en la zona, donde hay una excelente composición, ¿no es cierto? Hay una, fíjate vos, una jerarquización del ingreso, como decimos nosotros, en relación a cómo está marcado a través de canteros, de escalinata y demás, el ingreso, ¿no? Cómo queda marcado. Un jardín cuidado, José. Un jardín cuidado, incluso con esos arbustos, ligustrinas que son cuidados y de alguna manera también están remarcando lo que es el ingreso. Y digamos, la amplitud del espacio destinado a cocheras, ¿no es cierto? Una uniformidad dentro de la diversidad de lo que son los colores de las aberturas, el material también parece ser el mismo, entonces empiezan a haber puntos en común que en definitiva hablan de la coherencia de la vivienda, ¿no? Esto es creo que es indudablemente un ejemplo, sí, de arquitectura hecha por profesional. Exactamente, exactamente. Es decir, estuvimos haciendo un repaso, ahora vamos a ir a un pequeño cortes y seguimos con el arquitecto José Luis Arias y hoy estamos trabajando un poquito la ciudad para tener un poquito más de conciencia. Ya volvemos, no te vayas de ahí. ¿Segura para vos?